tal? Dios le bendiga muy ricamente. El tema de estas reflexiones es la locura de la cruz. Yo lo dije en la primera reflexión, que no es una palabra mía o una expresión que me pertenece a mí, tampoco no es de los teólogos, está en la palabra de Dios, lo dijo el apóstol Pablo. Y quiero considerarlo esto. Fíjense que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En este momento, o cuando escribe aquí Pablo, no habla de la gente que recibió al Señor. Está hablando de aquellos que han tenido un problema serio cuando se hablaba el mensaje de buenas noticias. ¿Por qué? Porque este mensaje de buenas noticias nos habla que Jesús murió en una cruz, derramó su sangre por nosotros. Esto para el pueblo judío, en su época, en la época de Pablo, y para nuestra época, es un tropezadero. ¿Por qué? Por una razón. Comenzamos de la época de Jesús. El pueblo judío esperaba el Mesías. El Mesías quiere decir el ungido de Dios. Ahora, vino Jesús. Ellos tenían otra expectativa. Ellos esperaban que el Mesías que iba a venir iba a destruir, en ese momento estaban bajo el poder del Imperio Romano, iba a destruir las legiones romanas, iba a destruir Roma, iba a hacer todo esto y levantar al pueblo de Israel. Pero cuando vino Jesús, comenzaron a mirar algunas cosas. La primera de ellas es que Jesús comenzó a predicar y a enseñar. Jesús nunca enseñó que tenemos que tomar las cosas de una manera tal que hagamos algo que verdaderamente afecte la ley y el orden de un país, sino que Él enseñó que tenemos que respetar, y si bien vamos en el nombre del Señor, tenemos que respetar a los demás. Ahora, Jesús predicaba, y es interesante que Jesús no solamente predicó a gente que pertenecía al gobierno judío o de buena posición, sino también en la mayoría de los casos predicó a gente que estaba desamparada por la religión. Estaban como ovejas descarriadas, estaban fuera del alcance de la bendición, podríamos decir así, de una palabra de Dios. No tenía ni el menor cuidado los que estaban al frente de las cosas espirituales. Jesús estaba con ellos. Él predicó a los que ningún rabino en aquel entonces iba a predicar. Ningún escriba iba a enseñarle, ningún fariseo. Por ejemplo, Jesús le predicó a los publicanos. Y los publicanos, para el pueblo de Israel, era, podríamos decir así, gente que le habían traicionado a su país. Eran despreciados, gente que no los quería nadie. Y entonces, a esa gente también Jesús le transmitió el mensaje. También Jesús le predicó lo que los escribas y fariseos llamaban los pecadores, o sea, gente común del pueblo, que no se acercaba a la sinagoga, que ya no iba al templo. Entonces los tenían por grandes pecadores. Jesús también les predicaba, les ministraba, sanaba, echaba fuera demonios, y eso trajo una ira muy grande sobre la cúpula religiosa. Y también
Jesús predicó a las mujeres de vida equivocada. Eso fue muy adverso para el Señor, pero el Señor le predicó para cambiar su vida. De manera que la cúpula religiosa del tiempo de Jesús tenía un problema muy serio con el Señor. Y uno de esos problemas era esto. Para la época de Jesús ya comenzaba a ser el Señor un tropiezo para ellos. Y máxime cuando Jesús fue llevado a la cruz, cuando Jesús murió en la cruz. Ellos no lo podían entender, no lo podían digerir. Para ellos la cruz era algo que como yo dije, no podían entender esto. Y entonces el conflicto se hizo más fuerte todavía, porque la cruz para ellos, Jesús en la cruz, Jesús salvando al hombre y la mujer a través de ese sacrificio, ellos no lo podían entender. Y entonces, ¿qué era? Para ellos era una piedra de tropiezo. No podían recibirlo, no podían hacer nada al respecto. Por eso la palabra de Dios nos dice que para ellos era un tropiezo. Y yo creo que hoy en día, para mucha gente, esto es así. Quizás están buscando una nueva cultura, quizás están buscando un nuevo pensamiento filosófico, quizás están buscando algo nuevo, renovador, pero no pueden entender que la salvación tiene allí un principio. Es Jesús que dio su vida, que derramó su sangre y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y por el otro lado, reconocerse pecador y tener el paso del arrepentimiento. Esto no se puede entender. Claro que no se puede entender, porque buscaríamos un camino mejor, buscaríamos un sistema mucho mejor. Es muy conflictivo para la mente humana, pero este es el camino que Dios eligió. Dios eligió esto y eligió otra cosa más, la locura de la predicación para llevar el mensaje de buenas noticias. ¿Por qué la locura? Porque para mucha gente es una locura, pero para el que cree es poder de Dios y se salva. Yo siempre digo, no solamente un pastor predica, porque a nosotros nos tiene que solamente predicamos nosotros. Yo digo una cosa, cuando un político habla, ustedes desen cuenta que también está predicando. Usa un sistema de predicación a las masas. Y bueno, y la gente no le dice nada si es que están a favor. Usan esa forma. Y otro tipo de enseñanza también es un tipo de predicación. Y nadie tiene problema. Pero cuando se predica las buenas noticias de Dios, para muchos es una locura. Pero estamos orando a Dios para que tú que estás escuchando, viendo esta programación, se transforme en una bendición de parte de Dios para tu vida. Te quiero bendecir con la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.